Hola, hoy les quiero comentar un poco de cómo mis guías se comunicaban conmigo. Bueno, hoy día sé que eran mis guías porque en esos momentos pues estaba muy chiquita y no pensaba que todo el mundo los veía. Eran dos figuras, una masculina y otra femenina. La masculina se veía como se ven los príncipes en los cuentos, vestido de azul, un azul celeste, totalmente como en la época, como vestían en la época del siglo XVI más o menos. La mujer era vestida de rojo con vestidos así muy grandes, muy elaborados y como también como de esa época. El color me acuerdo muchísimo que era un rojo intenso, brillante, hermoso, y el príncipe se veía muy brillante. Hoy pienso que a lo mejor era la luz que ellos eh, salían de ellos, a lo mejor por eso los veía yo tan brillantes. Yo lo que recuerdo es que ellos hablaban conmigo como estar yo hablando ahorita con ustedes. Bueno, ustedes están al otro lado de la pantalla, pero era como si ellos estuvieran conmigo en el mismo espacio. Yo los veía como si estuvieran sentados en un trono. Es curioso, pero era como si estuvieran sentados en sillas, pero como se sientan los reyes así. En ese entonces yo fui criada y nací en una familia muy católica, así era yo. Y yo lo que creía en mi mente es que era Jesús y la Virgen María. Eso era lo que yo, así era como yo los identificaba. ¿Qué hablaban conmigo? No me acuerdo exactamente qué hablaban en cuanto a que yo literalmente les pudiera comentar. Lo que sí recuerdo es que en general ellos me daban como consejos, como si fuesen padres. Así era como lo veía yo. De tal manera que yo me sentía identificada como si esos fueran mis padres biológicos. Y en algún momento, como no encajaba en la familia, en el sentido que yo me veía distinta a mis hermanas, yo me veía así. Era como muy introvertida, muy metida, como ensimismada, como que no interactuaba con las personas hacia afuera, o sea, no tenía amigas ni amigos ni nada de eso, y aparte no hablaba con nadie más. Entonces, básicamente lo que hoy día podrían llamar como un niño autista. Sin embargo, pues no lo era, porque básicamente yo tenía buenas notas en mi estudio. Cuando me entraron a estudiar yo tenía 5 años y rapidito aprendí a leer. De hecho fui de las primeras niñas en el salón que aprendí a leer. Entonces mi coeficiente intelectual no daba la sensación que fuese una niña con este problema de autismo. Además, creo que en esa época, bueno, yo no recuerdo que hubiese como ese entendimiento, afortunadamente. Aparte, pues yo no comentaba de esto a nadie porque la verdad es que yo creía que esto era natural. No sé si fueron ellos los que me ayudaron a guiarme en esos momentos en la vida, no lo sé, pero yo tenía un entendimiento de la vida, una forma que no hacía preguntas, es decir, nada lo cuestionaba, sino que básicamente yo veía que todo era normal, o sea, que todo sucedía sin cuestionamientos. Ni siquiera cuestionaba la religión en ese entonces, porque pues para mí los que hablaban conmigo era Jesús y María, entonces obviamente eran parte de la realidad de la religión y la veía así. Lo bueno de esto es que creo que aprendí muchísima sabiduría de vida y lo supe cuando empecé a interactuar con el exterior de forma obligada, porque no me tocó, porque me tocó de esa manera, es decir, ya no tenía forma de esconderme entre esos amigos imaginarios y básicamente sentí como si me hubieran tirado de golpe hacia el mundo, a interactuar con el mundo, ese mundo que yo veía, donde
no sé si afortunado o desafortunadamente podía darme cuenta lo que las personas traían en sus emociones, si eran falsas. Básicamente llegué muchas veces a escuchar sus pensamientos, a sentir sus emociones, cuando las veía de pronto reírse con uno, pero traían una mentalidad muy diferente a esa risa exterior. Entonces yo realmente me confundía, entré mucho en el ego de crítica, de asustarme también, porque obviamente yo no podía entender por qué estas personas tenían esa clase de contradicciones. O sea, demostrar una cara y llevar sus pensamientos de otra, o actuar o sentir de otra manera. Eso para mí era completamente confuso, y me enojaba mucho la idea de que mi mamá me obligara a saludar a estas personas, que muchas de ellas eran de mi entorno cercano, algunos familiares y algunos eran muy cercanos, familiares lejanos, pero que vivían cerca de mí. Y yo en mi mente de niña decía, ¿cómo es posible que mi mamá no vea que esta persona es así, o que la defienda, o que me saque inclusive bajo la cama? Porque a veces me metía bajo la cama para enfrentarme a esa persona que la saludara cuando pues yo la veía completamente falsa. Y ese fue un momento muy fuerte, porque yo me sentía traicionada por mi propia madre, y poco protegida, porque ella me exponía ante estas situaciones que pues que para mí eran totalmente locas. Pero después, con el tiempo, pude enterarme que era que las personas no veían lo que yo veía, no sentían lo que yo sentía, y me costó años de descubrimiento, porque obviamente cuando a mí me sacan de mi entorno nuclear, que fue como a los 5 años que me ponen a estudiar directo a la primaria, pues fueron más o menos hasta los 10 años, 11, que descubrí que esto no era normal, o sea que no todas las personas lo veían y lo vivían. Y fueron básicamente casi 6 años de un pelear con no sé, ni sabía con quién peleaba, conmigo misma, con mi mamá, con las personas que veía. No las podía entender, no podía descifrar la maldad que yo veía. Bueno, así lo sentía yo, que era maldad. Y creo que los únicos que estuvieron ahí para minimizar un poco esa frustración y ese entorno, pues fueron estos guías, que hoy día le llamo así. Para mí eran mis padres. Y obviamente que cuando ellos se van, que fue más o menos a mis 10 años, mi frustración llegó al tope, porque se fueron sin despedirse casi. Y yo me quedé y me sentí demasiado sola, y obviamente abandonada, porque era como, bueno, me sentía como cuando te traen de otro planeta y te tiran así como sin ningún arma, y desprotegida, y no tenía a quien acudir para esa protección. Entonces básicamente me tocó empezar a protegerme a mí misma. Ese era mi entendimiento del momento. Hoy día sé que los guías aparecen durante un tiempo, y cuando las personas por alguna razón nacemos con esa conexión directa, porque era hablar así como del tú por tú, y con esa conexión directa, pero más allá del hablar, sino de las emociones, porque lo sentía como mis verdaderos padres. Pues estas personas son guiadas así, de forma directa y palpable, o sea, de estar al frente del guía. Pero estos guías, con el tiempo, porque están por un tiempo, porque evolucionamos, porque todos tenemos procesos de evolución, y entonces llega un momento cuando uno cambia, y hoy día, investigando estos temas, me he dado cuenta que eso es general, que más o menos tipo 10, 11 años, más o menos, pasa que los guías evolucionan con uno, o uno con ellos, no sé ni cómo decirlo. Es decir, ellos se integran, no es que te abandonen. Obviamente que yo sentía ese abandono, porque ya no los volví a ver
así físicamente, ni volví a hablar con ellos y yo me sentía abandonada. Sin embargo, ellos ya habían hecho su trabajo, ya me habían enseñado cómo defenderme. Hoy día lo veo así porque me pasaron muchas cosas que yo decía, bueno, ¿y cómo me defendí? ¿Cómo supe atravesar este tema? ¿Cómo podía dar un consejo? Porque era muy curioso que mis amigas del entorno, o sea, del colegio, siempre acudían a mí a decirme sus temas emocionales y que yo les diera consejos, y eso era muy gracioso porque yo me ponía en la postura y le daba los consejos, y yo decía, ¿de dónde salió esto? O sea, yo lo veía muy natural, pero hoy día yo digo, ¿de dónde salía darle un consejo? Y no sé, a lo mejor funcionaba porque traían más amigas para que me preguntaran a mí, y para entrar en ese contexto de gracia que me hace ahora, y que a lo mejor ese conocimiento me lo dieron mis guías, es que yo cuando entré a primero de primaria yo tenía 5 años, entonces yo convivía con niñas de 6, 7 y hasta 8 años, y así fue aumentando en los años donde yo era la más pequeñita siempre. Entonces cuando yo tenía más o menos 9, 10 años, yo ya tenía amiguitas o bueno, compañeras de estudio que tenían 10, 11, 12 y hasta 13 años, y ellas llegaban con sus historias de amores y me preguntaban o me pedían opiniones inclusive también de su entorno familiar, de si les pasaba algo en casa con sus hermanos, con sus padres, y yo les aconsejaba. Era muy chistoso. Bueno, yo no lo veía así de chistoso. Hoy día se me hace mucha gracia, pero ahora entiendo el por qué pasaba, ¿no? Era algo que yo no pedía ni tampoco les decía, oiga, yo estoy aquí para dar consejos. Pues no, pero llegaban y yo las aconsejaba a mis hermanas mayores que yo también. Entonces, creo yo que todo eso era por esa sabiduría, que le llaman sabiduría, me la había enseñado estos guías. No desecho tampoco, porque me acuerdo mucho las enseñanzas de mis padres también de esa edad, pero habían cosas que iban más allá de lo que en la normalidad, de acuerdo a la edad de cada persona, tiene en su conciencia o en su razonamiento. Entonces siempre fue así. Cuando yo estaba jovencita fue un trauma porque pues era como, todo el mundo me decía que yo era una viejita en un cuerpo de niña, y así me portaba yo. O sea, no era solamente la forma de vestir, sino en la forma de hablar, sino también en la forma de relacionarme. No me interesaban las mismas cosas que los jóvenes les interesaba, y para mí eso no era frustración en el sentido de que me sentía como mal por no ¿cómo les explicara? No, yo me sentí un poco mal de no ser como ellos, pero más allá era como que me preguntaba por qué yo no tenía las mismas aficiones de los muchachos o de los niños, si tenía la misma edad de ellos, pero por más que esculcaba dentro de mí no encontraba como esas ganas de quererlo hacer. No había esa motivación de ser, no sé, locos, novieros, salir a paseos. A mí eso no me llamaba nunca la atención. Me gustaba más dibujar, estar dibujando, estar buscando libros de temas raros, de ovnis y cosas así. Y obviamente que no podía hablar con ellos de estos temas. Tampoco les comentaba lo que yo vivía, porque básicamente yo ya en ese entonces yo ya sentía que fue la etapa de la adolescencia, sentía que no podía hablarlo porque se iban a reír de mí o me iban a tildar de rara. Ya de por sí me decían rara, imagínate ya contar estas historias. Entonces lo que viene al caso de hoy es enseñar un poquito de mi historia de los guías. Los guías, a veces por alguna razón hay niños que lo recuerdan, otros no. Yo estoy convencida que todos los niños los tienen desde pequeñitos, solo que algunos lo olvidan o lo tienen más corto o se integran más rápido, es decir, a un entendimiento que los niños ya no lo pueden explicar después, o a lo mejor por el mismo de que lo hablan, los padres le dicen no, eso no existe, entonces cierran ese canal
no sé, debe haber una explicación más o menos por ahí. Como yo no lo hablaba porque yo creía que era normal, entonces estos días duraron hasta el tope, que más o menos he visto por historias de otras personas, que llegan más o menos hasta los 10 años, se integran y evolucionan. Entonces ya los guías entran dentro de como de su consciente, de la parte del mental, del emocional, y ya no, ya te aconsejan sin que tú los escuches con voces o que no los veas. Muchas veces hay otras personas que sí pasa, que siguen viéndolos. En mi caso a lo mejor necesito que eso sea así. Y es importante otra vez volver a la historia del conocimiento de los adultos, de los padres, que en el momento en que nosotros negamos esa historia, hacemos que nuestros niños cierren ese canal. Tan importante, porque yo pienso que si yo hubiera seguido con mis guías viéndolos de esa manera, a lo mejor mi historia de vida había sido más fácil. Pero en el momento en que yo le cuento a mi mamá eso, mi mamá me dice, oh, eso no debiste haberlo dicho, y de alguna manera cerré la comunicación directa. Puede ser esa la explicación, o puede ser que simplemente se integraron. Esa es la historia que les quería comentar por hoy. Espero que les ayude. Si tienen algún comentario o algo en los que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Nos vemos en la próxima. Chao.